Que la gracia del Señor esté en sus vidas, hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto una vez más estar con ustedes. Estamos contentos, agradecidos con Dios, agradecidos porque les da vida, les da salud, les da fe en sus hogares. Gracias, hermanos. Llegamos al devocional 180 para gloria y honra de nuestro Señor. ¿Por qué es importante, hermanos, tener estos criterios para el don de profecía y para las profecías? Bueno, es importante tener estos criterios que empezamos a ver desde el devocional anterior para poder cuidar lo genuino, para poder cuidar lo verdadero y saber diferenciar de lo que es falso y lo que es incorrecto. Ojo, no para que desaparezca la profecía ni para que no exista, sino para que exista lo verdadero y sea ministrada bien. Que la profecía y el don de profecía sean bien ministrados a nuestra vida como cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, continuamos con estos criterios que empezamos a ver desde el devocional pasado, que es muy importante, ¿no? Como la prueba de los elementos, la prueba doctrinal, la prueba de exaltar a Cristo. Y hoy vamos a ver otros más. ¿Qué le parece? Vamos a ver la prueba moral, es decir, el testimonio y el carácter de quien da la profecía. Qué importante es eso, hermanos. A pesar de que sabemos de que la profecía y los dones, todos los dones en este tiempo, no son infalibles y que sabemos que pueden haber situaciones humanas que pueden distorsionar lo que está pasando con el don, especialmente con el de profecía, también con el de don de palabra de ciencia. Es muy importante que quienes vivimos en los dones espirituales y quienes anhelamos los dones espirituales, siempre estemos caminando con Dios para tener una consistencia y una congruencia. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, por favor. Vamos a leer en el versículo 15, en Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, hay quien fluye en profecía verdaderamente, correctamente, y hay quien fluye en profecía falsamente, de forma inadecuada. Dice el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Importante para nuestra vida, hermanos. Esta prueba para la profecía, para el don de profecía, para las palabras proféticas es muy importante. Ahora, debemos de cuidar que esto en la vida de quien va a dar una profecía o de quien fluye en don de profecía, que tenga una actitud de sujeción, es decir, que sepa honrar a su iglesia, que sepa quiénes son sus líderes, que sepa que vive dentro del cuerpo de Cristo. Desafortunadamente se han levantado muchas personas que al fluir en un don, sobre todo en un don profético, se convierten en rebeldes errantes, no quieren obedecer a nadie, no quieren pertenecer a ninguna iglesia, quieren andar de aquí para allá. Eso es muy equivocado, eso es muy, muy equivocado. El mismo Juan el Bautista, profeta de profetas, él dijo, es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Y a veces las personas caemos en una mala actitud de soberbia, no de sujeción. Analizar si la persona tiene dominio propio, es decir, que no se deja llevar por sus pasiones y deseos, no se deja llevar por sus impulsos, sino que está caminando y entendiendo claramente cómo debe de ser su proceder en el Señor. No habla de más cosas del mundo, que significa que no está hablando cosas que tienen que ver con la mundanalidad, no está hablando solamente cosas que tienen que ver con esta sociedad, sino que está llevando a la iglesia por medio de la palabra profética a un desarrollo de vida cristiana, al desarrollo del evangelio dentro de la iglesia. ¿Okay? Es importante esta prueba moral, este testimonio. Las personas deben de tener amor y fruto del Espíritu, saber tener el dominio propio, ejercitarlo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
debe la persona tener la mirada en las cosas eternas, en las cosas del cielo. Y por supuesto debe estar sujeto, pertenecer a una congregación, debe estar sujeto a un pastor, saber de rendirle cuentas a líderes. Es muy importante para evitar excesos, despropósitos o incluso abusos. ¿Ok? Ese sería otro criterio para analizar las profecías. Uno más que es bien importante es la prueba de los resultados, o sea, ¿qué produce la palabra profética? ¿Qué produce cuando el hermano o hermana fluye en don de profecía, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que esperamos? Bueno, que produzca vida espiritual, que produzca libertad y que produzca paz. Bien importante. Cuando produce eso, ojo, que ahorita lo vamos a analizar. ¿Cómo es que produce vida espiritual? Vea lo que dice 2 Corintios 3:6, por favor. Es decir, no produce un legalismo, no produce una muerte, sino que produce vida. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de las letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra era la ley mosaica, la letra era querer volver a la esclavitud de la ley, a judaizarnos, a esclavizarnos dentro de la ley. Y el Espíritu vino a vivificarnos, es decir, a darnos la ley real de Cristo. Y entonces cuando una palabra profética fluye, produce esa vida espiritual, produce ese desarrollo espiritual en nosotros. El otro resultado es que produce libertad. Pero ¿cuál libertad? Y eso tenemos que verlo. No produce esclavitud, no nos lleva otra vez a vivir en temor, a detenernos, sino a avanzar. ¿Pero avanzar en qué? Miren lo que dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción con el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando esa don de profecía produce en nosotros libertad para amar a Dios, para crecer en Cristo, para adorarle al Señor, significa que está produciendo buen resultado. ¿Ok? También debe de provocar paz. Es decir, no debe provocar confusión, no debe quedar a la persona, híjole, ahora no sé qué hacer con mi vida. La persona debe estar clara también por los preceptos de la palabra, por la dirección de quien le dirige, por el camino de bien que ha seguido. Miren lo que dice 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Cuando se da el don de profecía y todos los dones, un resultado que se espera es que traiga paz. Entonces, eso es tan necesario. Los otros criterios, uno también muy importante es la prueba del cumplimiento. Mire, vamos a ver el libro de Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, por favor. Esto es muy necesario porque las profecías en la Biblia, lo vemos, son detalladas, también son muchas veces específicas. Pero también hablando de las profecías, no es necesario estirar y encajar las cosas para que se cumplan, no. Dios va a cumplir lo que Él dice, Dios va a cumplir lo que su palabra dice, y Dios va a cumplir también la palabra profética. Tampoco se deben de forzar su cumplimiento. Mire, ahí fue donde se cumplió. No, la persona sabe cuando el don de profecía, cuando la profecía se dio y cuando se está cumpliendo. Vean lo que dice Deuteronomio 13:1, por favor. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Fíjense cómo tiene que ver con la parte doctrinal, la fe que tenemos y por supuesto el saber entender y discernir los resultados o el cumplimiento. Pero fíjense lo que es el versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti.
Es muy necesario poder comprender nosotros, hermanos, cómo el cumplimiento y hacia dónde te lleva una palabra profética siempre se debe de analizar. Si esa palabra profética te está llevando a alejarte de Dios, te está llevando a ir en pos de otros dioses, te está llevando, entonces el cumplimiento es errado. El propósito no es el que Dios busca, ¿ok? Es muy importante, vamos a seguir viendo algunos otros criterios en el próximo devocional. Eso nos va a seguir ayudando bastante para nosotros poder comprender que Dios quiere seguir usando a su iglesia en don de profecía, pero la iglesia debe ser sabia para ministrarlo y para recibirlo, ¿ok? Así que manos a la obra. Si nos pueden enlistar este día, o si puede usted enlistar qué criterios vimos el día de hoy para atender el don de profecía. Gracias a todos, que el Señor les bendiga. Sigamos por favor orando. Empezamos tiempo de ayuno. Usted se anotó en un día, y si no sabe, son 10 días de ayuno y oración. Para cada día hay una petición especial, además de las peticiones personales. Por favor, no lo echemos en saco roto. Estemos ayunando uno de esos 10 días, pero orando todos los 10 días por la petición que se nos ha encomendado. Gracias a todos, que Dios les bendiga, donde quiera que estén, paz y bien.